vamos a seguir con el programa. Como decía Ángel, tenemos una contrarreloj estos 5 años con el tema Agenda 2030 y ahora iniciamos la contrarreloj de intentar cumplir con el horario de la jornada, que no va a ser fácil porque hay muchos intervinientes, participantes, pero los presentadores y moderadores vamos a intentar hacer cumplir los tiempos. Por completar los agradecimientos de Juanjo, quiero referirme a Sara, a Lorena, a Isa, las personas del ayuntamiento y de este centro que nos han acogido, y de verdad que estamos como en casa. Y agradecer a Radio Televisión de Mojadas, que están haciendo cobertura a la jornada, están grabando y van a estar aquí con nosotros toda la mañana. Bueno, sin entretenerme más y con la motivación que después de Ana tenemos un café con dulces del pueblo, es decir, que así me lo han hecho trasladar. Eso es una buena motivación para llegar a la hora. Os voy a dejar con Ana Esteban Ambersal, que es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Ella comenzó su trayectoria profesional en la FEMP hace 31 años. Casi nada. Ana centra su actividad en trabajar con los gobiernos locales en temas relacionados principalmente con educación, juventud, mujer, medio ambiente, salud, fondos europeos, turismo, empleo, consumo y comercio, desarrollo rural, smart cities y en la actualidad en la implementación a nivel local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Desde 2020 es subdirectora de Agenda 2030 en la FEMP. Su conferencia se titula La implementación de la Agenda 2030 local y líneas de financiación actuales. Gracias, Ana, cuando quieras. Bueno, si me permitís, si se me oye, que voy a intentarlo hacer. Espero ponerme de pie, porque por aquello de estar más cerca, aunque esté aquí detrás, porque si no creo que... No sé si se me escucha o sirve... Vale, bien, perfecto. Voy a haceros un poco de situación. Cuando empieza la agenda, cuando se aprueba la Agenda 2030, hace ya, lo estábamos diciendo, hace 10 años, realmente desde la FEM ya se estaba trabajando, antes de crear la red, ya se estaba trabajando en temas de sostenibilidad. Y de hecho, desde CGLU, sobre todo, que es un organismo que aglutina a diferentes gobiernos de todo el mundo, se vio cómo se tenía que ir impulsando todo esto. Y concretamente fue en 2018 ya cuando hay una estrategia en una hoja de ruta específica desde la FEM para ir impulsando todo lo que es la Agenda 2030. También desde el Gobierno de España, y ya hay una conexión, y ya desde el Gobierno de España también se considera que la FEM es la entidad que puede de alguna manera aglutinar y acercar todas estas políticas que hay que impulsar desde los gobiernos locales. De hecho, se establece un primer plan de implementación de la Agenda 2030 y se diseña lo que era la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que es una de las herramientas que están acompañando en todo este proceso, y luego voy a explicar cómo desde la FEM también estamos participando. ¿Cuándo ya entramos de lleno y empezamos a trabajar con la Agenda 2030? En 2019, para los que no están familiarizados con la estructura de la FEM cada 4 años, cuando hay elecciones municipales, celebra un pleno, y en ese pleno se aprueban cuáles son todas las líneas estratégicas que a nivel local y provincial se van a impulsar desde la FEM. Ahí participan los más de 8.000 las más de 8.000 entidades locales que están adheridas a la Federación Española de Municipios y Provincias. Y fue en 2019 cuando ya se establece claramente ese liderazgo y ese compromiso por aterrizar los ODS en las ciudades y en los territorios. Se hace una declaración específica de Agenda 2030 y ODS. ¿Por qué indico esto? Porque el asumir esa declaración es uno de los requisitos que se exigen a todas las entidades locales que se integran en la red de entidades locales de la FEM.
En 2023, después de las elecciones, celebramos el 13º pleno y ahí se sigue manteniendo. La Junta de Gobierno de la FEM establece que la herramienta clave para seguir avanzando en los objetivos de desarrollo sostenible a nivel local sigue siendo y tiene que seguir siendo la red de entidades locales para el desarrollo sostenible. Esto es un poco porque tengan la configuración y la estructura de dónde estamos ubicados. ¿Quién integra la FEM? Bueno, vamos barajando y vamos cambiando los números, Ángeles. Esto es para el registro. Ahora mismo, de hecho, somos 707. Pero mañana la Junta de Gobierno de la FEM va a aprobar nuevas adhesiones y seremos 710. Lo que pasa es que no lo he puesto tampoco aquí porque no son, de hecho, ahora mismo no somos 710. Los socios titulares: ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares. Esos son los que tendrían la categoría de socio titular de la red. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que aprobarse por pleno la adhesión a la red. ¿Por qué? Porque tiene que ser un compromiso de todas las fuerzas políticas. No siempre se consigue que sea aprobado por unanimidad la adhesión, pero en general puedo decirles que prácticamente la mayoría de las entidades locales que están en la red está aprobado por unanimidad de las fuerzas políticas. Y esto además es que lo que permite es que existe ese compromiso más perdurable a lo largo del tiempo. No es lo mismo que si lo aprueba la Junta de Gobierno, el Consejo de Gobierno, la Junta de Gobierno local o provincial. Por eso se exige que tenga que ser un pleno de la corporación. Pero quizá la fuerza que tenga esta red no es solamente los socios titulares, sino los socios observadores y los socios colaboradores. ¿Por qué? Lo estaban diciendo las personas que me han precedido en la apertura. Es fundamental la implicación del resto de los agentes del territorio y del resto de los actores locales, provinciales. Es decir, contar con el ámbito educativo, contar con el ámbito asociativo, contar con el ámbito empresarial, contar con toda la ciudadanía. De ahí que intentemos que diferentes entidades se sumen a nosotros y que podamos establecer una estrategia de trabajo colaborativa y cooperativa entre todos para, con los recursos que tenemos cada uno, ir avanzando, ir contribuyendo a que realmente se puedan ir desarrollando políticas que nos ayuden a ir avanzando en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, pues estábamos ahora también proponiendo que Fundación de la Ciudadanía presentara su candidatura a formar parte como socios colaboradores, porque realmente cuando hemos visto cómo están trabajando y la línea de actuación que están llevando a cabo, contáis con un potencial muy grande y muy fuerte para ser canalizadores y que podamos trabajar conjuntamente para dar pasos más firmes y ir avanzando más rápidamente en el tiempo que tenemos marcado, que ahora mismo tenemos marcado 2030, pero también puedo adelantar por lo que se está percibiendo y lo que se está traduciendo desde Naciones Unidas es que esto va a continuar hasta 2050. Será el Pacto por el Futuro, ya de modo como aparece que va por esas vías, pero que evidentemente esto no se acaba. O sea, la sostenibilidad tenemos que seguir trabajándola a lo largo del tiempo. Sin duda tenía que presentar nuestra propuesta válida. Con estos datos tenemos que trabajar muchísimo más. Nuestra presencia en Extremadura evidentemente es también dar fortaleza a esos datos, ¿no? Que contemos con el vicepresidente primero de la red aquí da también mucha más fuerza, es decir, estamos con vosotros y tenéis que apoyarnos también, ¿no? Los datos están bien, o sea, hay un compromiso, está claro, en Extremadura por participar y trabajar conjuntamente con la red, pero me gustaría que estos datos fueran muchísimo mayores y que fueran muchas más las entidades que estarían con nosotros. Sí es un dato que es importante y que quiero compartirlo con todos,
y es que se repite, lógicamente, el mismo esquema que tenemos en toda la red, se repite en Extremadura. Si se dan cuenta, la mayor parte de las entidades que están en la red tienen una población inferior a 2.500 habitantes. Es decir, hay un compromiso de todas las entidades locales, y sobre todo las más pequeñas, por trabajar en términos de sostenibilidad y trabajar de forma conjunta y trabajar colaborativa y cooperativamente, que es como voy a explicar ahora cómo estamos trabajando desde la red y cuál es la fortaleza que tenemos o que pensamos que tenemos como red, y que eso nos está permitiendo el ir incrementando el número de entidades que trabajamos con la misma metodología. He querido poner también un dato que es importante, que en Extremadura hay ya socios que están colaborando con nosotros, socios colaboradores, socios observadores. En este caso he puesto socios colaboradores, pero son socios observadores, porque tanto la Federación de Municipios de Extremadura como la Mancomunidad, como los enlaces de mancomunidades, son entidades públicas, no entidades privadas. Bueno, en cualquier caso, son entidades que están colaborando con la red. Si se preguntan que por qué están las mancomunidades como socios observadores, es que no son entidades locales como tal. O sea, son agrupaciones de municipios, entonces no pueden entrar en la categoría de socios titulares. Por eso se integran en la red como socios observadores. ¿Cuál es el compromiso que tenemos, por tanto, desde la red? Fundamentalmente, dos aspectos: compartir conocimiento. O sea, nuestra fortaleza es que compartimos el conocimiento de todo lo que hacemos y que colaboramos entre todos nosotros. Las tres premisas claras, que son las de la Agenda 2030, ¿para qué? Para ser más sostenibles en el triple balance. Tiene que existir un balance en el ámbito económico, en el ámbito social y en el ámbito medioambiental. Si hay un desequilibrio en alguno de estos ámbitos, nuestro crecimiento, nuestro progreso para ser sostenible realmente no será el que realmente se espera. Pero para esto ni las asociaciones, ni el ámbito empresarial, ni el ámbito educativo, ni el ámbito local, ni el ámbito provincial puede conseguirlo por sí solo. Necesitamos la implicación de todos y trabajar entre todos colaborativa y cooperativamente, desde todos los ámbitos, como decía anteriormente. ¿Cómo estamos trabajando nosotros desde la FEM? Pues cuando al principio decía, uno de los primeros documentos que se crearon fue la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Gobierno de España, en la primera de las primeras imágenes que he compartido. ¿Qué es lo que se hizo desde la FEM? Se hizo un proceso de consulta a todas las entidades locales para ver qué tenía que contener esa Estrategia de Desarrollo Sostenible y dar esa visión al gobierno para que supiera que la parte local importa. ¿Y por qué importa la parte local? Porque está respondiendo también a lo que la ciudadanía está pidiendo. Lo han dicho antes los dos alcaldes claramente. Ese contacto con la ciudadanía es lo que está permitiendo que se refleje desde el ámbito local por dónde deberían de ir las iniciativas. A partir de esa consulta se tuvo en cuenta en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que ahora mismo está en revisión. Hay diferentes retos de país y se ha visto que hay que hacer ajustes. Ahora mismo el Ministerio está haciendo una revisión de esa estrategia, en la que también hemos participado a nivel local. El examen nacional voluntario, lo comentaba Ángel en su intervención, en el que se presentó por parte del Ministerio ante Naciones Unidas en julio de 2024. Estuvimos presentes, pero ya no solamente están presentes como institución en Naciones Unidas diciendo lo que se está haciendo desde el ámbito local, sino que se han recogido y se han reflejado en ese informe cómo se está trabajando desde el ámbito local y cómo se está contribuyendo al cumplimiento de los diferentes objetivos de desarrollo sostenible.
¿Cuál es nuestra base y sobre lo que empezamos a trabajar? Porque consideramos que teníamos que tener una herramienta que nos sirviera para todos hablar el mismo lenguaje. Porque al final, si no sabemos de lo que estamos hablando o cómo podemos trabajar, es difícil poder comparar y poder compartir. Dentro de los contactos y del trabajo que manteníamos con el Ministerio, se decidió que lo fundamental era hacer una guía sobre cómo se podía trabajar en la localización de los objetivos de desarrollo sostenible. Y que esta guía está sirviendo para hacer adaptaciones. Hemos compartido desde la FEM, por ustedes, una guía que se ha hecho desde la Diputación de Burgos. La Diputación de Burgos, a partir de la guía esta, consideró, y muy acertadamente, que había que bajar un poco el nivel y había que acercar cómo se pueden implementar las políticas y cómo se puede llegar a trabajar con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible desde un ámbito más rural y desde un ámbito que nos resulta muy difícil muchas veces. El lenguaje que utilizamos de implementación, muy corto, muy nivel, vas a un municipio donde no están acostumbrados a oír estas palabras y no saben de lo que estamos hablando. Objetivo de desarrollo sostenible, ciudades sostenibles. ¿Qué es eso? El desgranar, el bajar, el aterrizar ese lenguaje a un lenguaje más coloquial que acerque a la ciudadanía y que entienda que lo que se está haciendo y lo que hacen en el día a día tienen una influencia sobre el planeta y que todos podemos contribuir a mejorar eso. Entonces, a partir de ahí se hicieron esa guía y como teníamos varios ejemplares, como hablaba Ángel, hablándolo con Juanjo, la verdad es que vimos que podía ser interesante y que podía servir como referente. Aparte de en papel, está también en digital y lo tenemos colgado en la web esta. Esta guía también en Canarias se hizo una adaptación de la misma. Es decir, que es una base, una herramienta que está sirviendo para luego poderla adaptar también y tener en consideración para otros territorios. Aquí nosotros lo que establecíamos era como fases por estructurar cómo se debería de empezar a trabajar en este proceso de localización de la Agenda 2030. Pero sí decir que con esta guía lo que se pretendía era llegar a todos los territorios, que tuviera en cuenta tanto el ámbito rural como el ámbito urbano, poblaciones más grandes, poblaciones más pequeñas, y que además no es una guía que establezca que primero hay que pasar por la fase 1, luego por la fase 2, que no son fases consecutivas. O sea, que tú puedes estar trabajando en la fase 1, pero ya estás haciendo a la vez el diagnóstico local y estás haciendo parte de lo que es el plan de localización. Y luego a lo mejor tienes que volver a otra fase. Es decir, que no son fases estancas que para cumplir una fase es necesaria para poder pasar a la siguiente. No, que se puede trabajar simultáneamente en las mismas para ir avanzando. Y de hecho, cuando llegas a la fase 4 y estás haciendo un proceso de seguimiento de cómo es tu proceso y una evaluación, posiblemente tengas que volver sobre el mapeo de actores o sobre el análisis de capacidades y hacer un repensar de lo que has hecho para poderlo adecuar en base al resultado que has tenido. A partir de pongo este documento porque es la base fundamental que nos ha servido para dar toda la formación, toda la capacitación, todas las jornadas que hacemos, todo se ha basado en esa guía de localización y cómo trabajar en ese proceso de implementar la guía. Estos cursos de formación que nos sirvieron, sobre todo con los primeros, que bueno, los primeros, si se dan cuenta, y me gusta seguir manteniendo esa imagen de las fotos, porque la red, lo decía antes el vicepresidente, se creó en plena pandemia. A mí el 14 de marzo me mandaron a mi casa, bueno, a todos nos mandaron a nuestra casa
y el día de antes me habían dicho te encargas de poner en marcha la red de entidades locales para la zona del DP. Bien, entonces empezamos con este proceso estando en casa y haciendo reuniones y haciendo formación por videoconferencia. Cuando terminamos esta primera fase de explicar qué era la guía, cómo había que implementar este trabajo, nos empezó a decir, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora nos vamos cada uno a nuestra casa, a nuestro ayuntamiento, a nuestra diputación. ¿Cómo seguir? Esto hay que hacer algo para seguir trabajando conjuntamente. Y claro, decimos, vale, pues lo que tenemos que hacer es grupos de trabajo. Hay que hacer grupos de trabajo que nos permitan seguir cooperando y trabajando conjuntamente. Entonces, ahora seguimos funcionando con diferentes grupos y con temáticas que son las propias entidades locales las que nos están diciendo, oye, tenemos que trabajar sobre este tema, necesitamos documentos que nos permitan avanzar en un sentido o en otro. Y es en este proceso de cooperación y de trabajo colaborativa en el que nos movemos. De hecho, bueno, pues presentamos la iniciativa al Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos, que se celebra anualmente, y nos dieron un reconocimiento, el premio a la mejor gestión de cooperación interadministrativa y de cómo estábamos trabajando dentro de la propia red. Como decía antes, a través de estos grupos de trabajo se establecieron diferentes problemáticas, se decide qué soluciones son las que serían necesarias para dar respuesta a esos problemas que se están viendo a nivel local y provincial para implementar la Agenda 2030 y llegamos a crear las primeras herramientas. ¿Qué es lo que se vio? Que era muy difícil. Tenían muchos problemas a la hora de alinear el presupuesto con los objetivos de desarrollo sostenible y ver cómo realmente se iba avanzando en ese sentido. Entonces decidimos que había que hacer una guía, una herramienta que facilitara ese trabajo. Esto siempre todo va acompañado además de procesos de formación que estamos dando continuamente dentro de la red. Y aquí planteamos que había dos posibilidades para alinear los presupuestos. Uno, los que ya tenían los presupuestos hechos, hacer una identificación en las diferentes partidas. Y la otra es, cuando vayas a elaborar el nuevo presupuesto, ya tenlo en cuenta y vete identificando en cada una de las partidas sobre qué ODS y sobre qué meta está incidiendo esa actuación que tú tienes presupuestada. También llegamos a hacer otra herramienta que es quizá ahora mismo una de las más relevantes. Sabéis que lo primero que tenemos que hacer para saber cómo vamos avanzando es medir lo que estamos haciendo. Si no medimos lo que hacemos, difícilmente podemos saber en qué situación nos encontramos y hacia dónde podemos ir o hacia dónde queremos ir. O sea, es una decisión que la entidad local la tiene que tomar, pero tiene que medir y tiene que saber hacia dónde va. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que Naciones Unidas tiene unos indicadores, pero a nivel local y a nivel de los municipios que teníamos en la red, no teníamos datos para poder decir cómo decimos cómo vamos avanzando. El INE, a partir de los datos de Naciones Unidas, de los indicadores de Naciones Unidas, también han definido sus indicadores. Los indicadores que a nivel de Estado podríamos tener en cuenta. ¿Qué es lo que hemos hecho desde la red? Coger todos esos. Y de otros indicadores que están definidos, pues el País Vasco también tiene sus propios indicadores también definidos a nivel local. Hemos buscado qué indicadores tienen detrás datos que podemos reflejarlos en todas las entidades locales. Y hemos llegado a definir 86 indicadores y 60 metas. ¿Qué es lo que nos va a permitir todo esto? Nos va a permitir que podemos saber las entidades locales que estamos en la red cómo vamos avanzando en cada uno de los ODS teniendo en cuenta esos indicadores.
Desde la red también nos dijeron, ya, pero es que nosotros somos más grandes, los que podemos obtener datos de otra manera, nos quedamos cortos con esos indicadores, con los 86. Entonces dijimos, bueno, vamos a definir otros adicionales que permitan también ver esa radiografía para aquellos que tienen capacidad de obtener datos más avanzados o que tienen sus propias estadísticas y pueden obtener esos datos. Esto es lo que nos permite tener esa primera aproximación para poder saber cómo estamos. Dijimos, vale, tenemos ya los guías, tenemos la guía de indicadores, pero ahora ¿qué hacemos con los indicadores? Los tenemos que procesar de alguna manera. Necesitamos saber cómo se traduce eso. Pues el siguiente paso que hemos hecho ha sido elaborar una plataforma. Una plataforma que ya está disponible, está en fase piloto. Y aquí lo que vamos a hacer ahora en este año, para facilitar el volcado de datos, vamos a contar con una asistencia técnica que haga la búsqueda de todos los datos de los diferentes 86 indicadores y 60 metas que comentaba antes, de las 710 entidades locales que tenemos en la red. Con un objetivo, que cada entidad local tenga su informe voluntario local de evolución, desde 2015 hasta la fecha. Y esto, la idea es tenerlo progresivo anualmente hasta 2030. La idea, nos gustaría a todos tenerlo ya. Y claro, todo el mundo dice, ¿va a estar para el informe que se presente en la televisión en julio? No. Los procesos de licitación todos no saben cómo van y ahora mismo estamos en el proceso de los futuros sectores. Entonces, si todo va bien y no tenemos recursos y no tenemos nada, pues la idea es que esto esté funcionando, se empiece con este trabajo a finales de julio, principios de agosto. Es decir, que para finales de año es posible que ya sí que empecemos a tener datos de algún informe voluntario local. Otra herramienta que salió de los propios grupos de trabajo y que había una preocupación además muy directa de cómo afrontar, se hablaba antes también, los bulos, los mensajes erróneos, las comunicaciones que se dan desvirtuando lo que está detrás de la Agenda 2030. Veíamos que era necesario contar con unos documentos que nos ayudaran en ese proceso de cómo comunicar y de cómo decir qué es realmente los objetivos de desarrollo sostenible. Y que cuando se está haciendo una actuación a nivel local, y sale un mensaje diciendo, bueno, hay muchísimos ejemplos relativos con la agricultura, que la Agenda 2030 lo que quiere es acabar con la agricultura, con la caza, por poner ejemplos así más del ámbito rural por donde nos encontramos. Pero bueno, por decir que lo del cambio climático, que eso es mentira, hemos visto lo que ha pasado en Valencia, lo estamos viendo todos los días, ¿no? Lo que estamos intentando con estos documentos es dar unas claves y decir, cuando comuniquemos, cómo tenemos que comunicar desde las entidades locales para intentar contrarrestar, o más que contrarrestar, yo diría informar a la ciudadanía qué es realmente, qué son los objetivos de desarrollo sostenible, y que cuando estemos comunicando y se esté impulsando una acción, eso vale para las administraciones públicas, pero también vale para las asociaciones, o también vale para el ámbito empresarial, o también vale para el ámbito educativo, para los diferentes sectores que estáis aquí esta mañana en esta sala, es decir, cómo comunicamos nosotros qué es lo que estamos haciendo, para comunicar de una manera real con lo que es efectivamente la Agenda 2030.
Entonces, dentro de esta campaña de comunicación sí que hemos creado también, porque vimos que era necesario, desde las diferentes entidades nos lo estaban diciendo, una campaña específicamente para trabajarlo más en redes social y para acercar más el conocimiento a los jóvenes de lo que es Agenda 2030. Entonces, hemos hecho dos guías, uno de qué es y cómo comunicar lo que es Agenda 2030, y luego lo que hemos denominado guía de comunicaciones, cómo se debería de comunicar para intentar ser más efectivos. Y luego hemos elaborado también unos carteles que van a servir para todas las entidades locales, que los pueden utilizar, que los pueden personalizar, cambiando las imágenes, incluyendo sus logos, junto a los de la red y del Ministerio, que es quien apoya y quien está financiando esta iniciativa. Y estas son las principales herramientas que tenemos ahora mismo y con las que estamos trabajando. Yo pongo esta imagen y la verdad es que me gusta ponerla con todos los ojos, todos totalmente mezclados, para que todo el mundo reflexionemos y que pensemos de todas las iniciativas que hacemos, que realmente cualquiera, la más remota que pensemos, está vinculado con algún objetivo de desarrollo. Siempre, todas las políticas, todas las que se están impulsando. Y quiero poner específicamente también porque sé que hay muchas entidades que están trabajando en Agenda Urbana. Y cuando estamos explicando qué es Agenda 2030, nos dicen, no, yo estoy trabajando en Agenda Urbana y yo ya estoy haciendo los objetivos de desarrollo sostenible. Pero tú estás midiendo cómo estás contribuyendo realmente a la sostenibilidad. Si tú estás haciendo Agenda Urbana, según está planificada Agenda Urbana, está centrada fundamentalmente, y como es lógico, en el ODS 11 de ciudades. Pero el ODS 11 tiene un montón de metas. Y esas metas tienen una conexión indirecta con los diferentes ODS. Y si tú no lo sabes, si no lo tienes en cuenta, estás perdiéndote el poder de ver cómo estás contribuyendo realmente a la Agenda 2030. Por eso ponía esta imagen, para que se vea claramente que cualquier iniciativa que se hace no es que estés trabajando sobre uno de esos. O cuando decimos, si yo he puesto ya que estoy trabajando en el ODS 6 o en el ODS 7 o en el ODS... No, es que tú, si te das cuenta, cuando tú estás identificando las diferentes metas, estás trabajando sobre otras ODS y sobre otras metas, y tienes que tenerlo en cuenta. Y un detalle, que además últimamente me gusta incidir sobre ello. Cuando me dicen, no, es que yo del ODS 14 de vida submarina, yo no soy famoso. A mí no me afecta nada. Yo pregunto, ¿pero en tu municipio no hay un río? Porque el río también es vida submarina. Es que lo que pasa en ese río afecta a la vida submarina. Esto ya es un chascarrillo, ¿no? Pero porque hay veces que cuando decía, es que no sabemos lo que realmente yo no hago nada ni mi vida afecta nada a ningún objetivo de desarrollo sostenible. Sí, es que todo lo que hacemos, o sea, desde que ponemos un pie en la calle, desde que nos levantamos por la mañana, desde que encendemos una luz, desde que abrimos el grifo de agua de nuestra casa, de donde estemos, todo lo que hacemos tiene una incidencia, afecta a la sostenibilidad. He querido también compartir algunas buenas prácticas. He puesto aquí solamente las que tenemos en vídeo. Llevamos 2 ediciones de hacer vídeos que visualicen más
iniciativas que se están haciendo a nivel local, donde hay ese compromiso por contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y donde se puede ver claramente desde diferentes iniciativas cómo se está incidiendo en cada uno de ellos y de los diferentes actores del territorio. Aparte de esto, luego hay bastantes buenas prácticas colgadas en la web, pero que no se visualizan a nivel de vídeo. No sé si podemos poner, quedan 5 minutos. Podemos poner a lo mejor el vídeo de Hernán Pérez. He querido compartir 2 minutos solamente de uno de los vídeos que es justamente a las de Cáceres, de un municipio pequeñito, de la Sierra de Mata, para que vean que Agenda 2030 es todo. Y ahora cuando vean la iniciativa que está aquí recogida, se van a dar cuenta que cualquier actuación, insisto, que hacemos tiene un impacto sobre la sostenibilidad de nuestra oportunidad. Muchos ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares españoles ya se han sumado a la Agenda 2030, una agenda que plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible. Los ODS, un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. La red de entidades locales para la Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios y Comunidades ha impulsado más de 600 gobiernos locales que incluyen la Agenda 2030 los ODS de forma transversal en sus políticas públicas locales y provinciales. Esto fue los primeros vídeos. Es un claro ejemplo del municipio comprometido con la Agenda 2030. Este pequeño municipio de la Sierra de Mata, en la provincia de Cáceres, está llevando a cabo desde 2017 un proyecto arqueológico que supone la excavación y restauración del dolmen de Prado Castaño, un dolmen corredor datado entre los años 2500 y 3000 a.C., que presenta una serie de grabados únicos. La consolidación y musealización de esta necrópolis incluye la puesta en marcha de visitas guiadas, charlas y otras actividades para mostrar la riqueza del patrimonio cultural e histórico de Hernán Pérez. Este proyecto, desarrollado con la colaboración de la Diputación de Cáceres, pone en valor el patrimonio cultural de la Sierra de Mata, favorece la recuperación del patrimonio impulsando una arqueología comunitaria a través de la participación vecinal, cuenta con la implicación de diferentes universidades y está creando experiencias específicas para la dinamización turística de la región. Descubre los progresos de Hernán Pérez y su implicación en la implementación de los objetivos de la agenda y otros casos de éxito visitando la web de la red de entidades locales para la Agenda 2030. 2030, Agenda 2030. Están todos los vídeos colgados en la web de la red. He puesto el cortito de 2 minutos porque si no nos demorábamos bastante, pero cualquiera de los 8 que tenemos actualmente se puede ver, intentos están todos en la web. Pero es un ejemplo de una iniciativa a nivel local pequeñita que está contribuyendo a un desarrollo económico de una zona que está en riesgo de despoblación, que lo que quieren es fomentar el asentamiento de población y revitalizar ese territorio. Y lo han hecho a través de un recurso que tienen. Y no deja de ser una iniciativa que además está respetando lo que es la sostenibilidad. Bueno, vamos a la segunda parte, ¿no? Para el final, que ahora mismo, ¿qué líneas de financiación, con qué líneas de financiación contamos a nivel local para poder implementar las ciudades soluciones? Contamos con una línea de financiación del Ministerio de Derechos Sociales en ciudades de hay esa línea de financiación, igual que hay para las entidades locales, la hay para entidades sociales. ¿Vale? Y va a salir además la convocatoria, las convocatorias salen anualmente hasta ahora y están saliendo prácticamente a la par. Normalmente suelen salir un poquito antes de las entidades sociales, te digo porque como aquí también hay entidades sociales puede ser que les interese. Y es muy parecida, evidentemente, en los proyectos, ¿no? Pero más o menos no, tampoco hay demasiada diferencia.
Para entidades locales, las actuaciones, las 5 líneas, los 5 ejes, la verdad es que son muy amplios. O sea, lo único que se tiene que tener en cuenta cuando se presenta un proyecto es que hay que vincularlo con los objetivos de desarrollo sostenible. Que no puedes presentar un proyecto de regeneración del alcantarillado del municipio, que puedes presentar. Pero tienes que vincularlo con los objetivos de desarrollo sostenible y con la estrategia de desarrollo sostenible. Porque si no, si tú presentas el proyecto que estás presentando a la Unión Europea, aquí, según lo presentas, no te alcanza. Y digo esto porque, a ver, la FED actúa como entidad colaboradora de esas subvenciones. Los proyectos pasan por la FED y yo lo veo. Ellos me da rabia porque son proyectos que son súper interesantes para ese municipio y que es necesario y que puede tener una financiación, pero si tú no lo vinculas, si no se ve que está dentro de tu estrategia de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, no te tiene cabida. Digo esto porque es importante porque la próxima convocatoria está a punto de salir. Y es importante. También es verdad, y es la parte negativa de este tipo de convocatorias, es que la cuantía económica que hay pues es bastante escasa y bastante limitada. Pero viendo estas líneas de actuación, si se dan cuenta es que cualquier proyecto tendría cabida. En el eje, o sea, que decía ahora mismo de la alcantarilla, es que eso se presenta en un montón de proyectos, sobre todo en municipios pequeños. Iniciativas que contribuyan a implementar la Agenda 2030 y hacer realidad el logro de los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito local. Entonces tiene que haber cualquier iniciativa que existe. Hay que decir aplicar cualquier iniciativa. ¿Qué actores están involucrados? ¿Cómo pueden participar esos actores o cómo se van a involucrar? Las empresas privadas que vayan a desarrollar ese proyecto, está la ciudadanía. Hay que meter todos los contenidos, todos los aspectos que contempla la Agenda 2030 de involucrar a todos los actores para que realmente se vea que eso está dentro de un plan. Y no ponerlo como proyecto. Si hay un plan municipal donde está ese proyecto, intentarlo dentro de ese plan municipal y intentar que ese plan municipal esté también visible, que hay una trazabilidad de que se está trabajando en diferentes ODS y en diferentes becas. Llevamos con convocatorias desde el año 2022. En 2022 el importe que había era 4.800.000 euros. Y en 2023-2024 conseguimos que se incrementara a 6.600.000. Ahora lo tenemos complicadísimo, no se puede seguir intentando que se incremente esa cuantía porque son presupuestos prorrogados, por lo tanto en 2025 está todo porque no tenemos la convocatoria todavía, entonces sí avanzo que se está trabajando bien, que la convocatoria prácticamente seguro que va a salir y la cuantía va a ser 6.600.000 euros. Y los tramos de población esperamos que sean los suficientes. Estos tramos de población son los que se siguieron en 2023 y en 2024, que se intentó distribuir para que hubiera más posibilidades de que las entidades locales accedieran, sobre todo las pequeñas, tuvieran posibilidades de acceder a este tipo de proyectos. Aquí sí que es verdad, yo creo que pasa también en otras subvenciones, en otros proyectos europeos, que hay unos límites en cuanto al importe que se puede solicitar. No se pueden solicitar proyectos de importes inferiores a 20.000 euros y tampoco pueden ser superiores a 250.000. El límite máximo sobre todo es para intentar llegar al mayor número posible de entidades. Y luego se establece por tramos de población y la distribución económica esperamos que siga siendo igual que ha sido en años anteriores.
Y de la convocatoria la verdad es que poco más puedo decir. Sí que es importante cuando se realizan este tipo de proyectos que no se piense solamente de proyectos, sino que ir a la orden de bases. Saldrá una resolución que va a tener la orden de bases, pero hay unos criterios que se siguen para la evaluación del proyecto. Entonces, que cuando se haga el proyecto, esto viene de proyecto. Pero cuando se haga el proyecto, hay que cuidar cómo se va a valorar. Porque hay veces que se hacen los proyectos, que los hacemos en la cabeza pensando que los proyectos son los proyectos, pero tienes que hacer el proyecto pensando cómo van a valorar ese proyecto. Para que queden muy claras las partes que se van a tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, yo creo que esas orientaciones son claves a la hora de presentar proyectos, por lo menos en esta convocatoria que es la que conocemos y es ahora mismo la única que hay abierta, que se va a abrir. La idea es que casi seguro que se abrirá la convocatoria en el mes de junio. O finales de mayo, el último relativo final de mayo, principios de junio. Yo me inclino más que nada a principios de junio. Y salva tanto la de actividades sociales como la de entidades locales. La cuantía de actividades sociales no lo olvidado. No sé cuánto es, no recuerdo de otros años, pero es bastante similar a la de y bueno, pues hasta aquí ya puedo decir que yo creo que ya se ha oído bastante de todo lo que estamos haciendo desde Agenda 2030, pero que yo lo digo con el corazón desde que lo he puesto en marcha y espero que les haya motivado, les quiero que supieran cómo estamos trabajando y a su disposición para cualquier pregunta que posee. Muchas gracias, Ana.